Hola amigos, la comunicación con Dios siempre va a depender de nuestra actitud. Claro, porque Él siempre nos busca y siempre nos escucha. Solo nos corresponde a nosotros dar el primer paso. Antiguamente Dios se comunicaba de manera directa mediante el santuario terrenal, el cual es figura de uno idéntico que está en el cielo. Hoy se sigue comunicando con nosotros, pero de otra manera. Los invito a comunicarse con Dios junto al pastor Joel Sandoval, estudiando algo más sobre el gran santuario del cielo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Ya el día se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo me hallará. Mis pecados Él borró. Tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con Él. Las señales nos anuncian que Él muy pronto volverá. Estas cosas me pregunto cuando te conmoverán. Al venir, al venir, al venir, al venir, mi Cristo listo te hallará. Tus pecados Él borró. Tienes tú su eterna paz. Listo estás para morar con Él. Listo estás para morar con Él. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy bienvenidos a este momento de Tiempo de Paz. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en este apasionante estudio de las Escrituras, de la Biblia, con el único objeto de encontrar aquella paz, aquel amor, aquella esperanza que solamente podemos encontrar en la palabra de Dios. Es un gran beneficio, trae muchos beneficios abrir las Escrituras y poder compartir juntos. Y es por eso que nosotros queremos orar para que no solamente Dios nos acompañe en este estudio bíblico, en estos temas, en estos mensajes que Dios tiene para nuestra vida, sino porque creemos firmemente que Dios también está acompañándote, está junto a ti, y tú estás también en sintonía porque deseas algo mucho mejor para tu vida y para tus seres amados. Es por eso que comenzamos orando, para que Dios nos bendiga, nos acompañe y esté junto a nosotros en este mensaje bíblico. Querido Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de estudiar, Señor, las Escrituras, pero con el único afán de poder, Señor, tener una renovación en nuestra vida. Bendice a nuestros amigos, sus familias, para que las decisiones que podamos tomar basadas en las Escrituras, haciendo tu voluntad, nos den la convicción de que tú estás con nosotros. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Acompáñenme como hemos estado haciendo durante todos estos capítulos, el poder estudiar las Escrituras para poder llegar a lo que es el estudio del santuario. La verdad que más que el estudio del santuario, estamos viendo el plan de salvación, el plan macro que comienza desde el Génesis hasta el Apocalipsis a través del santuario. Es un tremendo desafío porque vamos y estamos comenzando desde el Génesis y vamos a terminar hasta los libros apocalípticos o proféticos como Daniel, Apocalipsis, descubriendo el plan de salvación, pero a través de una figura, a través de un elemento que está aquí en la tierra, que es el santuario que Dios dejó, pero que está reflejando algo que trasciende a esta tierra, que trasciende este tiempo, que es el santuario celestial. Por supuesto que vamos a dedicar varios capítulos para sentar las bases, poder estudiar, poder comprender que esto no fue simplemente una ordenanza que Dios les dio a un pueblo en la antigüedad y que quedó restringido, como tal vez muchas personas piensan, al pueblo israelita, al pueblo hebreo, sino que esto trasciende. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo la ordenanza de sacrificar, de hacer holocaustos, de este acto de adoración, no era solamente reservado para los israelitas, sino que comienza con mismo Adán y Eva, con Caín y Abel, con Noé, que es el caso que vamos a ver el día de hoy. Queridos amigos, te invito para que podamos juntos abrir las Escrituras. Vamos al libro, por lo tanto, de Génesis, el capítulo 8. Y para contextualizar la historia, todos conocemos o hemos escuchado hablar o hemos leído acerca de la historia de Noé. Noé, durante 120 años, comenzó a predicar acerca de la inminente destrucción producto de la maldad y los pecados del ser humano. Pero nunca el mensaje de destrucción viene sin antes un mensaje de amonestación y la oportunidad de salvación. Por lo tanto, fueron 120 años en que Dios le dio la oportunidad a la humanidad de aquel entonces de poder escuchar el mensaje y poder acatar y aceptar la manera y la forma que Dios tenía para salvar a las personas, que creyendo en Dios, teniendo fe en Él, podían salvarse. Conocemos el relato bíblico, que después de esos 40 días y 40 noches que llovió, y la verdad que fue más de 40, ¿no? Porque 40 días y 40 noches fue la lluvia, pero después en que el agua decantara, se secara, pasaron meses. Por lo tanto, después de ese periodo, dice la palabra de Dios, salió pues, estoy leyendo Génesis capítulo 8, versículo 18. Dice, salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Interesante que ellos fueron los sobrevivientes del diluvio. Por lo tanto, ellos al momento de salir, salen también todos los animales, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salió del arca. Ahora, el versículo 20 de Génesis capítulo 8 nos muestra también algo muy especial, muy importante, y que continúa esta serie o secuencia que hemos tenido desde el primer capítulo que comenzamos a hablar o nos comenzamos a preparar para llegar hasta el santuario. Dice la palabra de Dios que luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Para Noé no era desconocido este ejercicio, ya que había sido establecido por Dios después de la entrada del pecado a este mundo. En el mismo familia de Adán y Eva comenzaron ellos ya a practicar el sistema de sacrificios que en capítulos anteriores demostramos cuál era el significado, cuál era la intención divina para que el ser humano pudiera realizar estos sacrificios. Sentir el perdón, sentir la necesidad del perdón, sentir el peso del pecado, comprender cuál era la consecuencia del pecado y por supuesto anhelar por medio de la fe al Mesías prometido, al Cordero de Dios. Básicamente, hasta este momento hemos visto que esos eran los significados y los propósitos de Dios a través de los sacrificios, a través de construcción de altares rudimentarios, eran piedras, ¿no? Aquí se ve reflejado, el verso 20 dice, luego edificó Noé un altar a Jehová. Eran altares de piedra
altares hechos en el momento, era una adoración. Y dice que tomando de todo animal limpio. Aquí ya comienza a verse que no era cualquier animal. Dios se reservaba y Dios había dado instrucción de que debían ser ciertos tipos de animales. Recuerdan el caso de Caín y Abel, la orden había sido que el animal debía ser un holocausto, es decir, completamente quemado, incluso también su grosura, su grasa. Entonces vemos que ya de tiempos antiguos habían ciertas instrucciones. Lo interesante aquí es que el verso 21 continúa diciendo, al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Yo quiero que usted preste atención porque aquí podemos confundirnos de que lo que Noé está haciendo es aplacar la ira de Dios porque la ira de Dios se había manifestado a través del diluvio. Entonces lo primero que él hace, estamos hablando en el supuesto que podemos o en el riesgo de creer de forma equivocada, de que Noé sale del arca y lo primero que ofrece es un sacrificio para que Dios no vuelva a ser, para cambiar la opinión de Dios. Eso no es así. No podemos malinterpretar las escrituras de esa manera. Noé lo que está realizando es un acto de adoración, un acto de gratitud, y en respuesta Dios sella un pacto con Noé gracias al sacrificio. Hemos visto, por lo tanto, en capítulos anteriores que los sacrificios tienen la connotación, si ustedes recuerdan cuando veíamos el caso de Adán y Eva, de poder suplir su necesidad, cubrirlos con pieles, pero también darles a conocer que la muerte, que ellos deberían haber muerto, pero murió un cordero, el cual está representando a Cristo Jesús. En el caso de Caín y Abel, vimos que los sacrificios tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que yo le ofrezca a Dios, no es de acuerdo a mi forma de ser, o lo que a mí me parece, o a mis convicciones, o a mi discernimiento, es de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, en el caso de Noé, el sacrificio no solamente tiene la connotación de lo que ya fue mencionado, de adoración, de la fe en el Mesías prometido, sino que aquí se agregan unos ciertos elementos que vamos a considerar. Ya el versículo 20 nos está diciendo que el altar que Noé edificó para Jehová y tomó animales para ofrecerlos en holocausto delante del Señor. Cuando nos detengamos a ver los tipos de ofrendas, nos vamos a dar cuenta que el holocausto era la ofrenda principal en el sistema del santuario terrenal. Es decir, aquí hay otra evidencia para darnos cuenta de que las ofrendas y sacrificios no fueron estipuladas solamente para el pueblo hebreo en el santuario, cuando Moisés recibió la orden de levantar un santuario, un tabernáculo, sino que aquí ya Noé está ofreciendo un holocausto. Sin adelantarnos al capítulo que vamos a hablar exclusivamente del holocausto, pero el holocausto refleja algo voluntario, una adoración voluntaria, refleja una gratitud a Dios. Todo el animal era consumido, era quemado. Y el versículo 21 dice que la respuesta de Dios, dice, al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón. Y ya vamos a ver lo que él dijo. Si bien lo leímos, ya nos vamos a detener en aquello. Pero miren qué interesante. Noé vive una experiencia extraordinaria en la cual él ve la mano de Dios protegiendo y cuidando a su familia y por supuesto a los animales que estaban en el arca con él. Lo primero que cuando él vuelve a tocar tierra y cuando él ve, cuando él experimenta, no por teoría, sino por vivencia, el amor de Dios, lo que surge en su corazón fue adorar a Dios en un contexto de gratitud. El holocausto significaba una reconsagración de la vida de Noé, de su esposa, de sus hijos y de sus nueras hacia Dios. Sin duda alguna de que habían motivos para poder agradecer a Dios, sin duda alguna que ellos tenían motivos para reconsagrar sus vidas a Dios, para renovar pactos con Dios. No obstante, el holocausto también
tiene la idea de expiación, de perdón, de reconciliación. Por lo tanto, cuando el versículo siguiente, el versículo 21 del capítulo 8 de Génesis, está diciendo que Dios percibió ese altar, ese sacrificio, ese holocausto, y percibió el olor grato, a Dios le agradó la actitud de Noé y de su familia. Aquí vemos un Dios que no es un Dios de piedra, un Dios de madera, un Dios que no interactúa. Aquí vemos un Dios que está interesado. Ya vimos en los capítulos anteriores que es un Dios que viene al encuentro, que busca el relacionamiento, que los sacrificios son el momento del relacionamiento con Dios. Más adelante vamos a ver explícitamente en el santuario cuál era la mentalidad con la que el penitente iba al santuario. Él iba a ofrecer algo a Dios. Y era algo que en la antigüedad era vital para tener un relacionamiento íntimo entre personas. Pues bien, vemos entonces de que el acto de ofrecer un holocausto a Dios está significando entonces, en primer lugar, gratitud a Dios por todo lo que Dios había hecho en la vida y en la familia de Noé. Pero ¿qué más encontramos? Encontramos que también estaba presente la idea de expiación, la idea de perdón, la idea de una nueva oportunidad. Dios había destruido a la tierra producto de los pecados del ser humano, pero los que preservaron, los que confiaron en Él, no eran perfectos. También tenían pecados, porque compartían la naturaleza pecaminosa del ser humano. Si bien en el caso de Noé se dice que era un varón justo, recto y perfecto delante de Dios, está hablando de los atributos del ser humano pecador que comete errores, pero que intenta tener una vida de santificación delante de Dios, que busca y se aferra y camina con Dios. Pero Noé y su familia, a través de ese holocausto, también estaban reconociendo el perdón divino y la nueva oportunidad que Dios le estaba brindando a ellos. Ahora, una de las cosas también importantes, dice que Dios, al aceptar el sacrificio, Él se comprometió a restaurar y preservar a la raza humana. Si usted se da cuenta, en la respuesta de Dios dice que no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina desde su juventud hacia el mal, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Es decir, aquí Dios está haciendo un pacto y usted conoce la historia. Y después de esta declaración, después de aceptar y de consumir ese holocausto, ese olor grato, esa ofrenda, ese sacrificio, apareció un arco iris en el cielo como una señal del pacto. Siempre nos enfocamos en el arco iris como señal del pacto que Dios hace con Noé, de no volver a destruir la tierra, de una nueva oportunidad. Y este es llamado el sacrificio o el acto de Dios de la restauración. Y continúo con la idea, siempre nos enfocamos en el arco iris como señal del pacto. Pero también el sacrificio y los sacrificios posteriores eran la forma como Dios también sellaba alianzas y pactos. Era la forma como Dios se manifestaba a su pueblo y le decía, sí, yo estoy contigo, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Sin adelantarnos mucho, pero la verdad que sí, lo vamos a hacer, ¿no? Pero fíjate que con una ofrenda maravillosa del mismo Padre Celestial, su Hijo amado, Él dice, ahora hago un nuevo pacto con la casa de Israel a través de Cristo Jesús. Es decir, el sacrificio, el altar, el holocausto, la ofrenda, está también representando un pacto que Dios extiende sobre cada uno de sus hijos, de restaurar una nueva oportunidad, un pacto de amor que Dios tiene para sus hijos. Interesante, porque queremos llegar, nuevamente insisto, queremos llegar hacia el santuario y estudiar acerca del santuario. Pero estos principios macros, estas ideas bíblicas, estos principios que también son aplicables para nuestra vida, tienen que estar claros en nuestra mente para poder comprender por qué Dios les pidió que construyeran un santuario. ¿Qué era lo que Dios quería enseñar? Lo mismo que Dios quería transmitirle a Adán, a Abel, a Noé, a Abraham y así todos los personajes que vamos a estudiar hasta llegar al santuario. Queridos amigos, Noé tuvo gratitud a Dios
por todo lo que él había hecho y lo reflejó haciendo un holocausto, un sacrificio. Noé reconoció el perdón de Dios, una nueva oportunidad, no solo a él, sino a toda la raza humana, y lo reflejó haciendo un holocausto, un sacrificio a Dios. Dios no solamente vio el acto externo del sacrificio, sino que Dios vio el corazón de Noé. Y al ver el corazón de Noé fue esa ofrenda un olor grato para Dios. Y Dios entonces hizo un pacto de restaurar a la tierra, al ser humano, y de preservar la relación que Dios siempre ha querido tener con el ser humano. Interesante, el pecado en el Edén hizo separación entre la creación y Dios. Y en el momento del diluvio o antes del diluvio, los pecados del ser humano, la condición del ser humano, provocaron una separación e incluso una destrucción de la raza humana. Pero a través del holocausto, a través de este acto de adoración, a través de esta aceptación divina, Dios está diciendo, yo estoy dispuesto a volver a entablar un relacionamiento íntimo con mis hijos. ¿Qué tipo de hijos? Aquellos que tienen fe en el Mesías prometido, aquellos que disciernen claramente el plan de salvación que el ser humano estaba aprendiendo a través del sistema de los sacrificios. Por lo tanto, querido amigo, yo te quiero en esta hora invitar y tal vez hacer la pregunta, ¿tienes tú algo por qué agradecer a Dios? Tal vez no es tiempo de salir del arca y levantar un altar, un sacrificio y decir, Señor, aquí estoy yo, me entrego a ti como un holocausto completamente para darte gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Tal vez también con la noción de la expiación. ¿Qué significa eso? El perdón. Una nueva oportunidad. Dios es capaz de perdonar nuestra vida y darnos una nueva oportunidad, pero especialmente también permite que Dios pueda extender su pacto para cada uno de nosotros. Es un pacto en el cual Él dice, yo quiero restablecer mi relación contigo, yo siempre he estado aquí, yo quiero relacionarme contigo, yo quiero preservar tu vida, quiero mejorar tu vida, no solamente en esta tierra, sino que el pecado quiere la muerte para ti, pero yo quiero preservar tu vida por la eternidad. El pecado lleva a la destrucción, y lo vemos ahí los tiempos de Noé, la inmoralidad y toda la autodestrucción que esa sociedad y esa cultura tuvo. Pero Dios dice, si tú me aceptas, si comprendes el plan de salvación, yo quiero hacer un pacto, quiero preservar tu vida, no solamente en este mundo, sino por la eternidad. Querido amigo, por lo tanto, con gratitud por el perdón de pecados, porque Dios es capaz de preservar nuestra vida en medio de la tormenta y es capaz de restaurarnos para tener un relacionamiento vivo con Dios. Es eso lo que Noé hizo, es eso lo que eran los sacrificios en la antigüedad. Y hoy en día tú y yo podemos vivir exactamente lo mismo. Y en esta hora yo te quiero invitar para que en oración podamos tener el mismo acto, el mismo gesto que Noé pudo tener. Así que te invito para que podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por tus cuidados, por tus bendiciones, porque tal vez no nos hemos dado cuenta, pero tú ya has hecho grandes maravillas en nosotros. Y es por eso que en esta hora, Señor, tal como Noé fue y lo hizo, un altar, un sacrificio, hoy en día nosotros queremos entregar nuestra vida como un sacrificio vivo delante de tu presencia para darte las gracias, pero también porque sabemos que hay perdón de pecados, un nuevo comienzo, y porque hay un pacto que tú quieres que nosotros aceptemos, que hagamos un pacto contigo para volver a relacionarnos contigo, querido Dios, para que tú puedas preservar nuestra vida y darnos una vida nueva aquí en esta tierra, pero especialmente también por la eternidad. Te damos gracias, buen Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org.
Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.